Soy Tania Edo, soy directora del Laboratorio Arte Alameda y la exposición de la que vamos a hablar es 5 variaciones sobre circunstancias fónicas y una pausa de la artista mexicana Tania Candiani. Bueno, la exposición, como prácticamente todas las exposiciones que tenemos en el Laboratorio Arte Alameda, que son temporales, puesto que no tenemos una colección permanente o una exposición permanente, se desarrollan bajo criterios curatoriales en donde juegan de manera muy especial, por un lado, la vocación del espacio, que son los cruces entre arte, ciencia y tecnología, pero también la producción de nuevas obras, eso está como en el centro de la vocación del espacio, y el diálogo con el espacio arquitectónico, que pues es un diálogo un espacio que determina las exposiciones de una manera muy importante. Entonces, entre estas 3 variables, que son como la vocación enfocada a los cruces arte, ciencia y tecnología, desde muy distintas perspectivas, esta es una perspectiva específica y ahorita platicamos de cuál. También la idea de producir nuevas obras, o la intención en la vocación del espacio de producir obras nuevas, de involucrarnos de manera pues interdisciplinar por la naturaleza de estas prácticas en la producción de nuevas obras, y la forma en que el espacio arquitectónico, un edificio del siglo XVI, determina el diálogo de las obras con el público y bueno, en su producción, ¿no? Con el museo hay una historia de prácticamente 12 años de investigación en estas prácticas que han tenido distintos nombres, que en algún momento se han llamado nuevos medios o new media, arte electrónico, y que ha ido, digamos, variando la manera en que nos expresamos acerca de la vocación del museo. En algún momento se hablaba, bueno, como te digo, de nuevos medios. Ahora no nos gusta mucho hablar o utilizar este término para referirnos a la vocación del Laboratorio Arte Alameda. Usamos durante algún tiempo la idea de diálogo entre arte y tecnología, o la puesta en diálogo, las prácticas que ponen en diálogo la relación entre arte y tecnología, y más recientemente hemos enfocado la vocación del espacio hacia los cruces entre arte, ciencia y tecnología. Entonces, bueno, esta exposición tiene una relación con esta vocación desde perspectivas como muy particulares o modos muy particulares de relacionarse del arte, la ciencia y la tecnología. Una de ellas muy importante es la ciencia ficción. Y también la investigación sobre los distintos tipos de códigos, por la naturaleza de la trayectoria de Tania Candiani, que siempre ha abordado el asunto de la narración, de la ficción, de la narrativa en su obra plástica y visual. Hay una relación muy directa con el código en la informática, y entonces se ha prestado también para un diálogo, para una profundización en cuanto los roles, la historia del código, la relación que existe entre narración y código, y también, bueno, una relación que se da de manera muy natural en su investigación, pero también en la relación arte y tecnología con la ciencia ficción. Y en este caso, y bueno, la investigación también sobre, hablando ya de autómatas, de código y de ciencia ficción, hay una también natural relación con los autómatas, ¿no? Que han jugado, o que de manera histórica jugaron un rol determinante en la producción tecnológica. Entonces, bueno, más o menos estos son los conceptos dentro de lo amplio que es la vocación del laboratorio como cruces entre arte, ciencia y tecnología, esta manera específica o esta investigación específica de esta artista, ¿no? Yo creo que juega un papel muy importante desde muchos lugares. Por un lado, porque son piezas que están pensadas para que el público tenga una experiencia directa con ellas y que las piezas funcionen a partir de la relación con el público. Entonces, por ejemplo, el órgano, que tiene 2 teclados, el público puede acercarse a él de 2 maneras distintas, o digamos tal vez de 3, porque puede ser solamente escucha,
pero también puedes, si sabes leer partituras, puedes tocar el teclado y hacer al órgano hablar, y si no, si puedes escribir en una máquina de escribir, entonces lo haces hablar a partir del código, digamos, alfanumérico del alfabeto y del lenguaje articulado que conocemos todos, ¿no? Escribimos en la máquina de escribir o tecleamos, si podemos leer una partitura, y lo hacemos hablar de esta manera, por ejemplo, ¿no? Pero la bordadora, que es otra de las piezas de la exposición, el público le cuenta sus secretos. Entonces esta es otra forma de relacionarse con la exposición. Le cuenta sus secretos, la bordadora los borda, pero también la pieza del campanario, que es una pieza sonora, es una colaboración entre Tania Candiani y Rogelio Sosa. Hay una parte del campanario, el campanario está intervenido con 16 altoparlantes o bocinas, pero son este tipo de bocinas, son sí parlantes. Cuenta en algún momento los secretos del público. Entonces, bueno, pues hay todo este como flujo de comunicación del público con la pieza, y en otro momento sirve también como una especie de reloj o como acentuando la función del campanario, la función histórica del campanario, llamando no a la oración, pero sí anunciando como las etapas del día, porque suena cada hora, ¿no? Y así, bueno, hay otra obra que son las historias sonoras, en donde el público entra en una especie de cápsulas que lo aíslan con un sonido panorámico y tiene la experiencia de una historia que está contada solo a partir de su sonido, y después se le pide al público que cuente, que narre su propia historia, la historia que la pieza le evocó, pero que también es una obra que estuvo producida con la colaboración de Follies, que son estos artistas que hacen el papel y tenían el rol muy importante en las películas de generar toda la parte sonora, sobre todo los incidentales en las películas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera no solo las piezas están pensadas para esta interacción con el público, sino que también hubieron distintos actores en la producción y en la conceptualización, porque para llevar a cabo esa pieza Tania tuvo diálogos así muy largos con artistas, con Follies, para hablar sobre esta experiencia de la producción sonora, y además, bueno, se metió en una investigación y de cómo es que se hacía este trabajo, de cuál era el papel, de cómo, porque además fue un trabajo que en México se hizo de manera muy importante y que teníamos una historia de Follies muy buenos y muy importantes, ¿no? Así, por ejemplo, hay otra pieza que se llama, que es una pieza que hizo Tania con un escribano, que es un escribano de la Plaza de Santo Domingo. Entonces ahí, por ejemplo, creo que queda como, o se hace evidente la frontera que es muy borrosa entre el público y la gente que colabora en las piezas, ¿no? Porque, pues, ¿qué es este escribano? Público o artista o colaborador, ¿no? Es como todo, porque tuvo un rol muy importante en esta pieza, donde escritores como Mario Bellatín o como David Miklos o Daniel Garza, Oscar Benazzini, llegaban aquí, le contaban la historia a este escribano, y él fue una sorpresa, porque casi todos pensábamos que los escribanos que tú les dictabas prácticamente lo que escribían, y no, o sea, ellos escuchan la historia, callados hacen notas y después la escriben, porque su papel es el de escribir, no es el de transcribir solamente, no le estás dictando. Entonces, cuando tú lees, en la sala están también la parte escrita, además del video a 2 canales. Bueno, entonces, pues te contaba que fue una sorpresa para algunos ver que el escribano no solo transcribe o le dictas y escribe, ahora sí que textualmente lo que le estás diciendo, sino que interpreta. Y entonces ahí te das cuenta de este flujo que hay en la narración y en los distintos roles y formas de colaborar entre el artista,
la persona que está escribiendo, interpretando, reescribiendo las historias de los escritores. Y bueno, ahí donde el público está de alguna manera jugando, porque creo que también en el laboratorio gran parte o una parte importante del público, además de este público joven que nos visita y que es como que son muchos de ellos estudiantes de arte, de cine, de diseño, de comunicación, también son muchos los artistas y hay una interacción muy cercana con los artistas con los que trabajamos, con los que hemos trabajado, con los que queremos trabajar y con artistas de muy distintas disciplinas. Y un poco se ve también en la exposición, artistas y bueno, practicantes o actores de ámbitos muy distintos del conocimiento, ¿no? Y esa es otra parte importante. Hay diseñadores industriales, Ricardo Casas en especial, un diseñador que resolvió a nivel funcional, pero también estético, que fue un diálogo muy importante ahí con Tania, porque este tipo de piezas responden en un sentido material a problemas muy específicos y difíciles de resolver, ¿no? Cuando tú imaginas cosas inspirado en la ciencia ficción, pues imaginas cosas, mezclas de materiales que brillan, que se mueven, que tienen ciertas características en cuanto a terminados, materiales que son, pues eso, muy difíciles de resolver. Entonces el diálogo con Ricardo Casas fue así de más de un año, ¿no? Y de mucho trabajo. Lo mismo con los ingenieros, algunos electrónicos, algunos más enfocados hacia la electromecánica, todo el movimiento de las máquinas. Por ejemplo, también en el caso de la bordadora, el diálogo con la gente que donó el cabezal de bordado, que es Casarías, que son pues, especialistas en máquinas de coser y bordadoras. También el proceso para hacer que la máquina hiciera lo que el artista quería, ¿no? Y bueno, te digo, ingenieros y gente que utiliza tecnologías de muy diversa índole, ahí también pues otro diálogo muy importante. Y todos estos como que se van volviendo, o ya eran o se van volviendo también público del laboratorio. Entonces ahí es interesante esto, como que hay una línea muy delgada en lo que es el público y lo que es el artista, el productor, el colaborador de la pieza, ¿no? Bueno, la exposición yo creo que tiene muchas finalidades. La primera es la relación con el público, seguir formando públicos, pero a partir de la investigación, de una investigación y de una producción de conocimiento que es muy importante y de la que es muy importante dejar memoria y hacer por ejemplo, la documentación es muy importante y todo el programa educativo. Hay un programa que prácticamente ya es de curaduría educativa, en donde estamos teniendo, por ejemplo, un ciclo de cine de ciencia ficción. Todo esto relacionado directamente con la muestra, pero ya en diálogo con otra persona que es la que propuso las películas, que también son películas que ni siquiera, o sea, más allá de Blade Runner y de toda la ciencia ficción que conocemos casi todos, hay muchísimas películas muy particulares sobre autómatas y además de países distintos, ¿no? Cine japonés, cine francés, cine por supuesto de Estados Unidos y como de los lugares, digamos, como típicos de la ciencia ficción, pero también un cine que no habíamos visto. Entonces hay toda una parte ahí de investigación ya hecha en diálogo con la exposición y enfocada al público, ¿no? También como pues esto, yo creo que la finalidad de la gran mayoría de las exposiciones o de todas las que hacemos es a partir de la investigación, la producción de conocimiento y la producción de sentido en estos cruces arte, ciencia y tecnología en comunicación con el público. Eso es lo que le da todo el sentido, ¿no? Y a muy distintos niveles. Por ejemplo, el programa educativo, la parte que está enfocada para niños o enfocada a los niños o al público infantil y juvenil de alguna forma, tiene todo como una metodología en donde los niños van a aprender una cosa que es muy simple, por ejemplo la tarjeta perforada, ¿no? Que es como la base del cómputo y que está presente en la exposición de manera muy especial también en las
en las pianolas, que son unas vitrinas con unos rollos de pianolas en donde un lector óptico hace la función que tenía pues, el lector, lo que hacía la pianola de antes, ¿no? Y a partir de esa función como muy primaria de este mecanismo, que fue el primer mecanismo binario que se utilizó en este caso para hacer sonido, pero que es el mismo mecanismo que se usaba para el telar de Jacquard y después para la tarjeta perforada y toda esta historia que tiene, o el rol de la tarjeta perforada en el cómputo y después cómo esa tarjeta se fue transformando, cómo explicarles a los niños que esa tarjeta es software. Entonces es como una manera de llegar al software súper directa, que no es como una caja negra que está dentro de un aparato donde no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Esto, cómo transmitírselo, y decimos al público infantil, pero muchos adultos también nos sorprendemos de, ay, de veras esto es un software y así funciona una tarjeta perforada, y cómo pasas de una tarjeta perforada a un software que es completamente digital o completamente artificial, entre comillas, o dónde está la relación entre lo mecánico y el software completamente código dentro de la máquina, ¿no? Como todo este conocimiento, ponerlo en contacto con los públicos. Eso es, creo que, lo más importante y la finalidad pues, de esta, pero de todas las exposiciones también, ¿no?